que tengamos teoría y experimentos, que podamos contrarrestar teoría y experimentos, de hecho después lo vamos a mostrar, y que también sea como que tenga una conexión directa con otras disciplinas. Eso es algo que a mí particularmente me interesa. Eh, Así que bueno, esa es más o menos en general de qué trata la física atómica y molecular. En el Instituto de Física, en el IFIR de Rosario, tenemos estas líneas de investigación, que son 6, que son, bueno, estudio teórico de reacciones básicas de excitación, captura e ionización, mediante impacto de proyectiles, fotoionización mediante impacto de fotones, aplicaciones de la teoría de colisiones en radiobiología, ionización del agua por impacto electrónico, fragmentación de moléculas de agua y moléculas de interés biológico y atofísica. Eso es solamente, o sea, en otros lados se estudian otros temas totalmente distintos, también todos bajo, digamos, en física atómica y molecular. Así que bueno, sí, es muy amplio las líneas de investigación que hay. Bueno, vayamos a las colisiones atómicas. ¿Qué es una colisión atómica? ¿O cómo la conocemos, digamos, cómo la definimos? Es un fenómeno físico que involucra una colisión entre una partícula elemental, que la vamos a llamar partícula incidente o rayo incidente, eh, que puede ser un fotón, puede ser un electrón, un átomo, y un sistema atómico que puede ser un átomo o puede ser una molécula o un ion, que llamamos blanco o target en inglés. Entonces, ¿qué estudiamos nosotros como físicos o como científicos de esa reacción o de ese fenómeno? Estudiamos el estado final, digamos, qué es lo que resulta de esa colisión. Eh, en particular, qué partículas están constituyendo el estado final, o sea, el estado luego de que se haya producido la colisión, y qué características tienen esas partículas en el estado final. Como por ejemplo, qué energía tienen, en qué dirección fueron emitidas, etc. Entonces, estos resultados se expresan en términos de cantidades llamadas sección eficaz, que es un concepto bastante central a esta charla, pero bueno, después vamos a definirlo bien, cómo definimos una sección eficaz. Y bueno, como el proceso ocurre a escalas atómicas, no podemos utilizar la mecánica clásica para resolver el problema. O sea, si yo pudiera usar, yo estudié choque o colisiones en física 1 y bueno, si lo pudiera resolverme con mecánica clásica, lo que haría sería tratar de calcular cuáles son las variaciones en las trayectorias de las moléculas que colisionaron, pero bueno, eso no lo puedo hacer. eh, Así que tengo que apelar a la mecánica cuántica, haciendo un estudio de la evolución en el tiempo de las funciones de onda de las partículas que participaron en ese proceso, que se involucraron en el proceso de colisión. Así que bueno, con estas definiciones ahora vamos a ver algunos conceptos básicos que van a aparecer luego en el proceso de ionización, por eso yo quería como definirlos. Entonces, Eh, pensemos en un experimento súper sencillo y típico de colisión, donde tenemos el, el rayo incidente o las partículas incidentes, que las vamos a llamar 1, el blanco, que va a ser, bueno, que ya dijimos que puede ser una molécula, un átomo, un ion, que lo vamos a llamar 2. Y alejado de esta zona de colisión van a haber dos detectores que están puestos aquí. Y entonces el rayo incidente va a colisionar con el blanco y se va a producir scattering, o va a haber
una desviación de ese rayo con respecto al eje de incidencia en dos ángulos θ1 y θ2. Entonces, teniendo en cuenta entonces los detectores lo que van a hacer, van a detectar estos rayos que fueron dispersados. Entonces, en base a este experimento de colisión, vamos a definir qué tipo de colisiones podemos tener. Entonces, primero podemos pensar en un scattering elástico, o definir un scattering elástico, que sucede cuando al colisionar no cambia la estructura interna de las partículas. O sea, tengo dos partículas que colisionan y siguen estando luego de colisionar, van a seguir en ese mismo estado en el que estaban. Luego vamos a tener un scattering inelástico, en el cual alguna de las partículas, las que inciden o las que son del blanco, cambian su estado cuántico interno al colisionar. Luego de la colisión cambió el estado interno de alguno de ellos. Y luego tenemos las reacciones, en donde el sistema eh, rayo incidente blanco se va a terminar descomponiendo en dos o más partículas que son distintas a las que tenía inicialmente, antes de la colisión. Entonces, si por ejemplo tengo dos, o pueden ser más, como puse acá, se descomponen en varias partículas. Esas son reacciones. Así que bueno, tenemos esos tres tipos de colisiones principales. Y ahora vamos a ver otra definición, que es la definición de canal. Un canal es un posible modo de fragmentación de este sistema durante la colisión. Entonces, para caracterizar un canal necesito saber qué partículas están y cuál es su qué partículas están en este estado de la colisión y cuál es la naturaleza de estas partículas. Entonces, para una colisión elástica, vamos a decir que la partícula incidente y el blanco se mantienen en el mismo canal porque no van a cambiar su estado cuántico o no van a cambiar su estructura interna, con lo cual se van a mantener en el mismo canal en el que estaban. Pero para las colisiones inelásticas o las reacciones que habíamos definido antes, las partículas pasan de estar en un canal inicial desde que estaban a un canal que es final, que es distinto al inicial, porque cambiaron totalmente su estado cuántico o directamente esas partículas no están más y hay otras partículas distintas. Entonces, el canal final de esa reacción va a ser distinto al canal inicial. Así que bueno, eso tiene que ver el tipo de colisión con con si tenemos el mismo canal o no. Y bueno, sabemos que un canal lo podemos considerar abierto cuando esa colisión se puede dar o está como permitida por leyes de conservación. Por ejemplo, conservación de energía. Si esa colisión puede darse, entonces ese canal está abierto. Y en caso contrario, el canal está cerrado, si no se puede dar esa colisión. Bueno, eso en cuanto a los canales. Y ahora sí vamos a ver bien cómo definir específicamente la sección eficaz, que es lo que necesitamos saber bien. Entonces, tenemos aquí otro experimento parecido al que teníamos antes, pero bueno, ahora tenemos un rayo incidente que está demostrado acá, a la izquierda. Tenemos un potencial que va a ser scattering, que está alrededor de este punto cero, ves dr, y tenemos en esta línea de puntos, en esta región de puntos, va a ser la región donde el potencial es efectivo, o sea que el rayo que incida sobre esta región va a ser scattering, o sea, se va a desplazar,
mientras que los demás rayos van a seguir, como que van a seguir de largo y van a continuar. Eh, de nuevo, vamos a tener un detector de lejos de la zona donde está el potencial. Y bueno, vamos a tener la dirección en la que está el detector va a estar dada por el ángulo polar teta. Y este detector D va a estar subtendido por este ángulo sólido, diferencial de omega. Bueno, en base a, esta, a este experimento, perdón, vamos a tener la siguiente relación, esta que está aquí a la derecha. Eh, Diferencial de n igual a f sub i por omega de teta phi diferencial de omega, donde el diferencial n chiquita es el número de partículas dispersadas por unidad de tiempo, eh, o sea, el número de partículas que se están dispersando en un entorno de este ángulo sólido. Luego tenemos F sub i, que es el flujo de partículas que están incidiendo. Pero esto es por unidad de tiempo y por unidad de área. Y luego tenemos, bueno, el ángulo sólido diferencial de omega, que es el que subtiende al detector D, que está ubicado en la dirección de los ángulos polares, que son teta y phi, que es el otro que se sale de la pantalla. Entonces, a partir de esta relación, podemos definir la sección eficaz diferencial que está aquí abajo. La definimos de esta manera, con esta relación. Entonces, a partir de esto podemos decir que la sección diferencial es proporcional a la probabilidad de que ocurra una dispersión en esa dirección específica dado por Teti y tiene unidades de área. Por eso le decimos sección. Eso lo vemos porque, bueno, F sub i también, como dijimos antes, tiene unidad de área, entonces esta relación hace que la sección eficaz tenga unidades de área. Bueno, nosotros en colisiones o en todo lo que es física atómica y molecular se usa mucho las unidades atómicas. Entonces, para medir secciones eficaces también usamos, unidades atómicas. Entonces, en unidades atómicas, la unidad de longitud que se usa es el primer radio de Bohr. A sub 0 aproximado a 5,29 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, las secciones eficaces se van a medir, por ser unidades de área, superficie, en unidades del radio de Bohr al cuadrado, de A sub 0 al cuadrado. Entonces, A sub 0 al cuadrado es 2,8 por 10 a la menos 21 metros cuadrados. Y bueno, en fin, así como definimos la sección eficaz diferencial, podemos definir la sección eficaz total, que la vamos a obtener o la vamos a definir como la integral de esa sección eficaz diferencial en todas las direcciones. Con lo cual la sección eficaz total va a ser proporcional a la probabilidad que ocurra una dispersión en cualquier dirección. Así que bueno, de esa manera nosotros tenemos una definición de las secciones eficaces. Ahora vamos a ver con esto que vimos ahora y algunos de los conceptos que vimos antes, vamos a pasar al proceso de ionización de la molécula de agua y vamos a ver cómo las calculamos a las secciones eficaces. Bueno, pasemos ahora ya al proceso de ionización. Entonces, en la ionización de moléculas de agua tenemos como partícula incidente o como rayo incidente, vamos a decir partícula incidente mejor, un electrón.
y como blanco o target vamos a tener una molécula de agua. Entonces, el electrón va a incidir sobre la molécula de agua y un electrón que está en la molécula de agua se va a ionizar y va a ser eyectado de la molécula de agua. Con lo cual, vamos a tener, luego de que se produzca la colisión, vamos a tener el electrón que se eyectó, vamos a tener el electrón incidente que incidió en la colisión y luego se dispersó en otra dirección. Y vamos a tener el blanco, que es la molécula de agua, que va a quedar cargada positivamente porque perdió un electrón. Eso es lo que vamos a tener en el canal final. O sea, en el canal final vamos a tener 3 partículas cargadas, los 2 electrones más el blanco de la molécula de agua cargada, el ion, que están interactuando con potenciales coulombianos. Bueno, acá la escribí como si fuera una reacción. Sabemos que no tenemos solución exacta de este problema, o por lo menos no se conoce la solución exacta, con lo cual debemos desarrollar modelos y métodos para obtener algunas soluciones aproximadas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, o sea, construir un modelo para luego poder, a partir de ese modelo, aproximar o calcular algunas soluciones. Así que bueno, vamos a ver ese modelo que vamos a utilizar. Estamos considerando colisiones asimétricas, ¿sí? Que las definimos como aquellas en donde tenemos un electrón rápido y un electrón lento secundarios. Ellos dos son secundarios y a diferencia del electrón que está incidiendo, que lo llamamos primario. Luego tenemos otra consideración que tenemos que hacer, es una geometría coplanar. ¿Qué significa esto? Tenemos que definir un plano de colisión. A ese plano lo vamos a definir por las direcciones de incidencia y de dispersión del electrón. Y entonces ahí ya nos queda definido el plano de colisión. Entonces, en una geometría coplanar, que es lo que estamos considerando en este modelo, la dirección de eyección del electrón que se eyectó de la molécula está contenida en ese plano. O sea que las direcciones de incidencia, de dispersión y de eyección están como todas contenidas en un mismo plano. Y luego otra aproximación que estamos haciendo es la de electrón activo, que es el electrón, o sea, llamamos electrón activo al electrón que se está ionizando, el electrón que estaba en la molécula y se ionizó y salió eyectado. Pero después, obviamente, hay otros electrones en la molécula de agua y nosotros estamos considerando que no se ionizan y a eso los vamos a llamar electrones pasivos. No cambian su estado durante la reacción. La influencia de estos electrones pasivos se incluye a través de un potencial estático, o sea que después lo vamos a ver a eso. Bueno, esas son como 3 consideraciones importantes que tenemos que hacer para poder luego hacer nuestros cálculos. Pero bueno, ahora vayamos a otra cosa que es interesante o que es importante para ver en nuestro modelo, que es cómo representamos el orbital molecular 1b1, en este caso vamos a ver nosotros, para el agua en estado gaseoso. Entonces, nosotros vamos a representar el orbital molecular como una combinación lineal de orbitales atómicos, o Linear Combination of Atomic Orbitals, está puesto acá en inglés, de esta manera. En phi igual a sumatoria sobre mu de S sub mu por phi sub mu, donde los mu representan los orbitales atómicos.
Los C sub mu son coeficientes reales que los obtenemos que fueron obtenidos mediante un método de self-consistent field. Y las phi sub mu son un conjunto de funciones bases, o basis set en inglés, que representan a los orbitales atómicos. Por ejemplo, o sea, creo que los más conocidos son los Slater type orbitals y los Gaussian type orbitals. Esos creo que son los más conocidos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Utilizamos como función base o como basis set para cada orbital atómico una contracción de 3 gaussianas. O sea que para cada orbital atómico vamos a tener una función generatriz y vamos a tener unos coeficientes. ¿Qué es una contracción? Yo lo dije así, pero una contracción también es una combinación lineal. Pasa que, bueno, en la bibliografía se habla de contraction o contracción. O sea que vamos a tener también una combinación lineal de esas funciones generatrices con correspondientes coeficientes de la combinación lineal. Así que bueno, eso es lo que vamos a usar nosotros para representar los orbitales atómicos. Pero ahora, vayamos a la molécula de agua en sí. Sabemos que la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, un conjunto de funciones de base mínimo para esta molécula tiene 7 funciones, que son 2 orbitales 1s, orbitales atómicos 1s para ambos hidrógenos, un orbital 1s, un orbital 2s y 3 orbitales 2p para el oxígeno. O sea que ahí ya tenemos las 7 funciones. Estos van a representar los orbitales ocupados de los hidrógenos y el oxígeno. Esa es la base mínima para la molécula agua. Entonces, con esta información, ahora sí vamos a tratar de armar el OM, el orbital molecular 1b1. Entonces, habíamos dicho que lo íbamos a escribir como una combinación lineal de orbitales atómicos y que obteníamos los coeficientes por el método de self-consistent field. Entonces, veamos esta tabla de nuestra referencia, que es el paper de Aum, que estamos utilizando. Fíjense que acá tenemos las 7 funciones que acabo de mencionar, los 2 1s para cada hidrógeno, el 1s, el 2s y los 3 2p para el oxígeno. Entonces, si miramos aquí, que está el círculo rojo, para el orbital 1b1 vemos que los coeficientes que resultan de este método variacional tenemos solamente, y todos los coeficientes son 0, excepto el que se corresponde con el orbital atómico 2pi, que vale 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestra combinación lineal de orbitales atómicos va a quedar con una sola función. Porque, bueno, o sea, tengo las 7, pero en realidad, si yo la quisiera escribir como la combinación lineal, tendría que poner, no sé, 0 por la función del 1s, más 0 por la función del otro 1s, más 0 por la función del 2s, más 0 por... Entonces, en definitiva, me va a quedar solamente acá para el 1b1, lo puse aquí abajo, 1 por la función del orbital 2pi del oxígeno, que es O2pi. Y bueno, acá lo puse acá abajo porque quizá lo tapa, pero la energía que vamos a usar es menos 0,4026 para este orbital. Entonces, ahora que ya tenemos el orbital atómico armado, perdón, el molecular, vamos a ver cómo armamos esta función como contracción de 3 gaussianas. Acá lo pongo. Entonces, dijimos, tenemos que usar una contracción o una combinación lineal de 3 funciones gaussianas. Entonces, la escribimos así de forma genérica, como está escrita acá, donde, bueno, los D
D1, D2 y D3 son los coeficientes de la contracción. Y esta función que ustedes ven acá, I por E a la menos alfa por R cuadrado, es la función generatriz que hablé antes. Y donde en este R que ven acá, R cuadrado, es el vector posición respecto al centro del átomo de oxígeno, en este caso. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el eje Y es el normal al plano molecular. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿de dónde sacamos estos exponentes y estos coeficientes? Los sacamos del Gaussian, que es un programa que supongo que conocen más los que trabajan en química. Yo no lo conocía hace, no sé, 2 meses, no tenía ni idea qué era. Pero bueno, nosotros usamos las salidas del Gaussian para obtener cuáles son esos coeficientes y cuáles son esos exponentes. Nosotros usamos la página Basis Exchange, que creo que la conocen los que trabajan en química. Entonces, acá está la salida, puse esta captura de pantalla para ver. La salida que está aquí, en este recuadro que está al frente, tenemos esta primera columna, nos está mostrando cuáles son los exponentes, o sea, los alfa que van acá en la exponencial. Y los coeficientes de la contracción o los coeficientes, los D, que van en la combinación lineal, son estos que están acá, que están más a la derecha. Entonces, en base a eso, podemos saber cuáles son podemos construir cualquiera, digamos. Acá nosotros quedamos solamente con el 2PI, pero también podemos usar, digamos, esto para construir cualquier otro, porque en sí nosotros usamos, bueno, la base esta, pero hay muchísimas bases, creo que este también tiene un montón de bases disponibles para usar. Así que bueno, de esta manera podemos armar un montón de orbitales. Eh, Quería destacar que, bueno, que es algo que yo mencioné, voy a volver para atrás un poquito, que si bien en el orbital 1B1 yo, digamos, tuve la suerte, por decir así, tuvimos la suerte de que solamente esté involucrado el 2PI, si empezamos a tratar de calcular para los otros orbitales, para, por ejemplo, el 1B2 o el 3A1 o el 2A1, vamos a tener que usar las otras funciones o los otros orbitales atómicos, los 1s, los 2s están involucrados, el 2pz acá también. Y estas funciones para los orbitales atómicos tienen generatrices distintas también, con lo cual la combinación lineal se va a hacer cada vez más complicada, pero al mismo tiempo quizás también resulten digamos, tengamos mejores resultados. Pero bueno, eso es para si yo quiero calcular otros orbitales moleculares. En este caso nos vamos a quedar solo con el 1B1. Bien, eso es lo que hicimos en cuanto a la representación del orbital molecular para la molécula de agua en estado gaseoso. Así que bueno, ahora que ya tenemos esta función armada, vamos a las secciones eficaces múltiples diferenciales. Entonces, pensemos que las secciones eficaces a orientaciones moleculares fijas se pueden escribir de esta manera. Las llamamos 8 diferenciales. La escribimos de esta manera, donde diferencial de omega submol son los diferenciales con los ángulos de Euler, que tienen que ver con la orientación de la molécula. Diferencial de energía de eyección, diferencial de ángulo sólido de dispersión y de eyección. Entonces,
Si promediamos estas orientaciones fijas, vamos a obtener secciones diferenciales, secciones eficaces 5 diferenciales, donde, bueno, estoy integrando sobre la orientación de la molécula. La orientación de la molécula me la están dando estos 3 ángulos de Euler, que están fijos, por eso decimos orientaciones moleculares fijas. Al integrar sobre estos 3, sobre el diferencial de la molécula, vamos a obtener las secciones eficaces 5 diferenciales. Como nosotros estamos considerando una geometría coplanar, las secciones 5 diferenciales en realidad se terminan reduciendo a triple diferenciales. Así que bueno, pero eso es porque nosotros estamos considerando esto en nuestro modelo. Entonces, esas triples diferenciales son las que tenemos ahora, las que hemos hecho cálculos ahora en el marco de este trabajo y las que voy a mostrar o las que vamos a mostrar ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos están describiendo esto está en inglés Triple Differential Cross Section, pero bueno, son las secciones eficaces triple diferenciales. ¿Qué describen estas secciones diferenciales, triple diferenciales? Describen la distribución angular del electrón eyectado desde los orbitales moleculares de la molécula. O sea, cuál es la distribución del electrón que se salió de la molécula, digamos, del electrón que fue eyectado. Eso, bueno, para después cuando veamos las gráficas vamos a poder ver eso. Entonces, obviamente que yo puedo seguir integrando, digamos, y puedo ir reduciendo las secciones diferenciales. Entonces, si integramos las triples sobre el ángulo sólido de dispersión, que era, se los muestro acá, era delta omega sub S, vamos a tener secciones eficaces doble diferenciales y que van a describir la distribución angular del electrón eyectado a una dada energía de incidencia para un momento definido de electrón incidente. Y luego, si vuelvo a integrar, en este caso integrando sobre la dirección de eyección, vamos a obtener secciones simples diferenciales, que son estas que están aquí abajo, que dependen solo de la energía de eyección. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso que acabamos de definir, vamos a pasar a ver cómo calculamos esas secciones eficaces para este caso de ionización de electrón activo. Entonces, en aproximación de electrones independientes, las secciones eficaces a orientaciones fijas, a orientaciones moleculares fijas, que la habíamos definido como 8 diferenciales, que están aquí, las podemos calcular de esta manera, donde acá están puestos qué significa cada cosa. N es una constante de normalización. K sub S, K sub E y K sub I son los momentos de los electrones. K sub S es el electrón dispersado, K sub E es el momento del electrón eyectado y K sub I es el momento del electrón que está incidiendo. Y luego acá esto va a ser como, digamos, esto va a ser la función de onda final y la función de onda inicial. Y B sub I, que está aquí, va a ser la perturbación en el canal inicial. Bueno, entonces, la función de onda inicial, que es esta que está aquí, la vamos a escribir como el producto de una onda plana para el electrón que está incidiendo por phi de r, que es la función de onda asociada a la molécula, que la vamos a representar como la representamos antes, o sea, el orbital 1b1 de la molécula.
y la función de onda final, perdón, la vamos a aproximar, eso es importante mencionarlo, que es una aproximación, como el producto de una onda plana para el electrón dispersado por una función que se llama coulombiana para el electrón que está eyectado, que esta función coulombiana tiene esta forma media complicada, donde, bueno, esta función es una función hipergeométrica. Así, bueno, así representamos la función de onda en el canal inicial y la función de onda en el canal final. Y lo otro que nos falta ver es la perturbación en el canal inicial. Em, la vamos a representar como 1 sobre R, o sea, como la interacción entre la molécula y el electrón que está incidiendo, más la perturbación, que es esta, que la vamos a representar como menos sub T por R, donde Z sub T igual a 1 supone un apantallamiento total de la carga de blanco por los electrones pasivos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el electrón que se ioniza y se eyecta es un electrón activo? Y que los otros, que no cambian de estado, son electrones pasivos de la molécula. Bueno, lo que sucede es que, o por lo menos lo que se está considerando, es que esos electrones pasivos lo que están haciendo es apantallando la carga del blanco, digamos, la carga de la molécula está siendo apantallada por esos electrones pasivos. Eso se termina como describiendo con un potencial efectivo igual a 1. Bueno, entonces ahí ya tenemos la función de onda inicial, la onda en el canal final y la perturbación. Así que ahora ya tenemos todos los elementos para poder ver los resultados. Ya tenemos todos los elementos para hacer los cálculos, así que ahora vamos a ver qué resulta de eso, de los cálculos. Entonces, ¿qué fue lo que calculamos nosotros haciendo todo esto? Calculamos secciones eficaces triple diferenciales para energías incidentes del electrón incidente, 81 electronvoltios, para energías de eyección del electrón que sale eyectado de 5 y 10 electronvoltios y ángulos de dispersión para el electrón que es dispersado de menos 10 y menos 6 grados para el orbital 1b1. Entonces, veamos. Acá tenemos energía de incidencia 81 electronvoltios, ángulo de dispersión menos 6 grados y tenemos las energías 5 electronvoltios y 10 electronvoltios. Entonces, el cálculo que hicimos es la línea rosada o magenta que está aquí. Luego, la línea azul de atrasos es el orbital 1b1 del agua. Para el agua líquida, nosotros hicimos agua gaseosa, pero el azul atrasos es el agua líquida. Y bueno, estos puntos triangulitos negros, digamos, que son los que más, por ahí son más interesantes, son los experimentos. Entonces, aquí podemos ver los cálculos que nos dieron. Tenemos, después aquí tenemos son otros cálculos, las líneas verdes sólidas y las líneas a trazos verdes también son otros cálculos teóricos para la contribución del orbital 1b1, hechos por Ren, que es, bueno, es una de las referencias que tenemos acá para hacer comparación. Entonces, lo tenemos para 5 electronvoltios y para 10 electronvoltios. Y acá, a ver, aquí tenemos también para la misma situación, digamos, para menos 6, el ángulo de dispersión, tenemos también tenemos otras cálculos teóricos
que no aparecen en las otras diapositivas, en las otras gráficas. Y después les quería mostrar, estos son con ángulos -6. Y les quería mostrar con -10 también. Eh, bueno, fíjense que tenemos un pico bastante alto. Esto está hecho por REN también. Eh, y bueno, también tenemos a 5 electronvoltios y a 10 electronvoltios. Eh, y esperen que les muestro este también que está interesante eh, con las otras referencias que tenemos para comparar. Como había dicho antes, al principio de la charla, que yo hablé de que, bueno, de que era importante o que que a mí personalmente me interesaba comparar con experimentos, bueno, o experiencias, acá tenemos comparación directa. En realidad, bueno, ahora vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a esto. ¿Qué es lo que, o sea, cuáles son los comentarios que podemos hacer hasta ahora de esto? Primero que para poder visualizarlas bien o ser bien visualizadas las secciones, estas tienen que estar debidamente normalizadas. Las funciones de onda tienen que estar normalizadas porque si no, no se pueden apreciar o no se pueden comparar tampoco. Em, Y después, ese era el comentario del que quería ir, es que, bueno, nosotros hicimos solo para el orbital 1B1 y los demás cálculos teóricos, que son estos, las referencias 2 y 3, que son las líneas de puntos, la roja y la negra, no sé si lo llegan a ver, las que son más finitas, también son del orbital 1B1 gaseoso, pero en los experimentos está puesto como contribución la suma de los orbitales 1b1 y 3a1. Con lo cual, nosotros tendríamos que agregarle o sumarle también un cálculo para el 3a1 para poder compararlos. Y bueno, después lo que sí está interesante para ver de esto es que podemos ver, perdón que vuelva para atrás, pero podemos ver dos regiones características o que se diferencian claramente, que se llaman regiones binarias y de retroceso. O sea, podemos ver que hay picos binarios y picos de retroceso en todas, digamos, en todos los cálculos que hicimos. Eso es interesante, es algo que también se ve en los experimentos. Pero bueno, ya les digo, o sea, como que aquí nos te estaría faltando agregar una contribución. Perdona, Victoria, que te interrumpa. Justo creo que se te escucha un poquito mal el micrófono, pero capaz si lo Ah, apagás. ¿se escucha mal? ¿Me escuchan bien? Sí, o sea, se entiende, pero capaz si lo apagás, prendés, capaz mejora un poquito. A ver, Capaz, probá. ah, Y ahora prendelo. ¿ahí me escuchan? Se te saturó un poco, igual se entiende, pero Ok, probá. Sí. bueno, dale. Bien. Em, bueno, eso es una de las características que sí podemos apreciar en los cálculos que hicimos hasta ahora. Eh, Bueno, y lo otro que quería ver eran bueno, les puse como fotografías de las otras referencias que están aquí, el 2, el 3. Eh, el 2, yo lo que quería remarcar acá es que, o sea, así como nosotros usamos un modelo determinado, que yo conté más o menos en qué consiste, estas otras referencias que tenemos están usando modelos distintos. O sea que, o sea, no son exactamente iguales los modelos que usan ellos a los modelos que usamos nosotros, pero igual es interesante verlo. Y siempre, por lo menos para mí, es importante tratar de comparar con experiencias.
Bueno, ya con esto ya estamos terminando. Ya para lo último que quería decir era que, bueno, una conclusión así, resumencito de la charla. Eh, Sabemos que, bueno, lo que hablamos al principio, de que la física atómica y molecular es una rama de la física básica de la física que estudia fenómenos a escala propia de átomos y moléculas. Bueno, el estudio de las colisiones provee a información, eso que estuvimos hablando, de la estructura de la materia, cómo interactúa con otras partículas, con radiación, y que bueno, que es amplio el espectro de temas de investigación que hay. Y bueno, el resultado de un proceso de colisión, eso lo vimos, se expresa mediante una cantidad llamada sección eficaz, que las definimos como diferencial y como total, y que tiene unidades de área, eso es importante. Y luego queríamos ver, en nuestro caso, nuestra tesina, buscar estudiar la ionización de moléculas de agua por impacto electrónico. Eh, entonces, para eso lo que vamos a hacer es calcular las secciones eficaces triple diferenciales apelando a un modelo perturbativo de primer orden y considerando colisiones asimétricas y geometría complanar. Y bueno, para representar el orbital molecular 1b1 de la molécula de agua se utiliza una combinación lineal de orbitales atómicos, eh, cuyos coeficientes los obtenemos mediante un método variacional self-consistent field, y cada orbital atómico lo representamos con una contracción de tres gaussianas, eso lo vimos más en detalle. Y bueno, comparamos los resultados, en base a eso hicimos todos unos cálculos y pudimos ver que tenemos las secciones triple diferenciales, las podemos comparar con experimentos y con otros cálculos teóricos realizados por otros grupos. Y bueno, tenemos un acuerdo cualitativo con los experimentos y que observamos picos en zonas binaria y retroceso, que son como características cualitativas que aparecen también en los experimentos y que obtenemos nosotros también. Bueno, ahí termina la charla. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si hay algo que no se haya escuchado y que quieren que repita. No sé, ahora como que me quedé pensando si se me escuchó. No, sí, sí, está perfecto. Ok, Justo no, está bien, buenísimo. no, Bien. disculpame, te interrumpí. No, no está bien, no hay problema. Bueno, no sé, si alguien no tiene ninguna duda, muchas gracias por haberme escuchado, por haber venido y gracias por haberme invitado de nuevo. Ah, bueno, muchísimas gracias a vos. No sé si, bueno, alguien tiene una consulta, la puedo hacer ahí por el chat o, bueno, abrir el micrófono. Sí, Bueno, muchas gracias también por introducirnos ahí a Rosario y a cómo no conocemos nada, ¿no? De, sí, sí, está bastante bueno porque también le permite a UNE conocer, bueno, las otras facus donde también se estudian todo el mundo y, bueno, uno a veces queda encerrado en docencia y no, y no sabe mucho más de eso. Así que, bueno, muchas claro. gracias por todo ese dato. Claro, sí, sí, no, justamente por eso, como la charla era abierta a quien quiera unirse, yo digo, bueno, quería hablar un poco también de la facu nuestra, del Instituto de Física, para que, bueno, para además también que se conozca. Así que, bueno, gracias. Mi contacto, si alguien me quiere preguntar algo que le haya quedado pendiente o quiere charlar algo más, está ahí, mi mail mvictoriasanchez94@gmail.com. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Victoria, y bueno, gracias por presentarnos todo tu trabajo. Así que bueno, al resto bueno, os esperamos para el miércoles del mes que viene, el último miércoles del mes que viene, para la próxima charla. Y bueno, estén atentos ahí a las redes, vamos a pasar toda la información. Así que bueno, muchas gracias a todo el mundo por conectarse también. Buenísimo, bueno. adiós, nos vemos.
Gracias. Gracias, gracias, gracias.